La estación de monitoreo del espacio profundo Helios 7 flotaba silenciosamente en el límite del espacio humano. Sus sensores cuánticos exploraban la oscuridad entre las estrellas. La teniente Sarah Chen, sentada ante su consola, con los ojos entrecerrados mientras filtraba el flujo interminable de radiación cósmica de fondo. Tras 3 años estacionada en este puesto avanzado, se había acostumbrado a la quietud del espacio hasta hoy. La señal atravesó el vacío como un cuchillo. Un patrón demasiado regular para ser natural, demasiado desesperado para ser ignorado. Los ojos de Sarah se abrieron de golpe cuando su interfaz neuronal resaltó la anomalía. La transmisión no se parecía a nada en la base de datos terrestre. Su frecuencia cambiaba en patrones complejos que indicaban tecnología avanzada, pero bajo la sofisticada codificación yacía algo. Control universal del miedo. Esta es Helios 7. La voz de Sarah era firme a pesar de su corazón acelerado. Hemos detectado una transmisión no estándar. El análisis preliminar sugiere que es una señal de socorro de origen no humano. La respuesta de Comando de Defensa de la Tierra fue inmediata. Autenticar y avanzar. Teniente. Mientras Sarah procesaba la señal, los fragmentos de datos comenzaron a formarse. Imágenes de información coherente de los mapas estelares de destrucción que marcaban una ubicación en lo profundo del espacio inexplorado. Lo más importante, imágenes de las enormes naves atacantes de diseño cristalino, metódico, reduciendo ciudades enteras a cenizas. En el siglo transcurrido desde que la humanidad logró viajar más rápido que la luz, eligieron el aislamiento. Recordando las duras lecciones de su propia historia, la Tierra se había transformado en un mundo fortaleza. Su gente, mejorada por la biotecnología y endurecida por generaciones de vida en su mundo mortal de alta gravedad, había observado la galaxia desde lejos, fortaleciéndose, esperando que alguien pidiera ayuda. El almirante James Santos se presentó ante el Consejo de Defensa Terrano. Sus ojos oscuros reflejaban la pantalla holográfica de la señal de socorro. Los Cards son una especie pacífica, explicó, señalando las imágenes de los elegantes seres bajo ataque. Su civilización abarca 12 sistemas, centrados en el arte, la filosofía y la investigación científica. Nunca han desarrollado capacidades militares significativas. La voz del consejero John era aguda. El dominio Nexus, Santos, respondió con una expresión sombría. Una colmena cristalina, que se expande consumiendo otras civilizaciones. Habían estado moviéndose por ese sector del espacio durante la última década, pero nunca esperamos que atacaran a la Tierra. La cámara del consejo quedó en silencio. El único sonido era el suave zumbido de las computadoras cuánticas procesando datos. La humanidad había pasado generaciones preparándose para el primer contacto, construyendo armas que podrían destruir planetas, naves que podrían superar a la luz misma. Se habían convertido en algo más que sus ancestros, algo que el resto de la galaxia podría temer. La consejera Martínez habló primero. Su voz aumentada llevaba el peso de siglos de evolución humana. Tenemos la capacidad de intervenir. La pregunta es, ¿deberíamos? Santos enderezó el uniforme, mostrando las cicatrices de batallas libradas en simulacros de entrenamiento contra enemigos como este. La transmisión de la Tierra no estaba destinada a nosotros. Ni siquiera saben que existimos, pero la interceptamos. Vimos su súplica. Si nos alejamos ahora, ¿en qué nos convierte eso? Los miembros del Consejo intercambiaron miradas. Sus redes neuronales compartían pensamientos más rápido de lo que las palabras podían transmitir. Todos habían estudiado la historia de la Tierra, las incontables veces que las civilizaciones más fuertes habían ignorado las súplicas de la semana. Juraron ser diferentes. La flota de defensa terrana está lista. Santos, continuó, la séptima fuerza expedicionaria puede desplegarse en 6 horas. Hemos realizado simulaciones contra formas de vida cristalinas antes de conocer sus debilidades. El líder del consejo, Patol, levantó la mano. El silencio se hizo presente al instante. La humanidad se ha escondido en las sombras durante un siglo, fortaleciéndose, esperando el momento adecuado para emerger. Quizás este sea el momento. Recurrió a Santos no como conquistadores, sino como guardianes. La votación fue unánime en cuestión de horas. El astillero orbitaba Marte con actividad. La séptima fuerza expedicionaria, 500 naves tripuladas por los mejores guerreros de la humanidad, estaban preparadas para el despliegue. Sus naves eran obras de arte, negras como el espacio mismo. Incorporaban tecnología que había sido teórica cuando la humanidad alcanzó las estrellas por primera vez en la nave insignia, el Termop. El almirante Santos se quedó en el puente observando cómo se formaba su flick.
Cada nave era un testimonio del ingenio humano, impulsado por singularidades artificiales, armadas con armas que podrían destrozar el tejido del espacio-tiempo. Pero lo más importante, portaban lo mejor de hombres y mujeres de la humanidad que se habían entrenado toda su vida para este momento. Todas las naves reporten estar listas. Almirante, su exo anunció las coordenadas de salto, fijadas en el sistema natal de la Tierra. Santos asintió, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. El aislamiento de la humanidad estaba a punto de terminar, no con una diplomacia cuidadosa ni un primer contacto pacífico, sino con fuego y trueno. La galaxia estaba a punto de aprender porque la Tierra estaba clasificada como un mundo mortal, porque su gente era considerada peligrosa, enviar un último mensaje al mando. Ordenó que la séptima flota se desplegara para ayudar al pueblo terrano contra fuerzas hostiles. La humanidad apoya a quienes no pueden mantenerse solos. El motor cuántico se puso en marcha. La realidad giraba alrededor de la flota, mientras se preparaban para saltar. Santos sonrió con tristeza. El dominio Nexus estaba a punto de aprender que no eran los únicos depredadores en la galaxia. Todas las naves ejecutan el salto. Demostrémosles lo que la humanidad puede hacer. 500 naves se desvanecieron en el vacío, llevando consigo la respuesta de la humanidad a un grito de ayuda. La galaxia nunca volvería a ser la misma. La realidad se retorció y se hizo añicos cuando la flota terrana emergió del espacio cuántico. El sistema terrano Holmes se extendió ante ellos. Una estrella binaria proyectaba luz púrpura y azul sobre 9 planetas, pero la belleza natural fue mermada por la guerra. Las naves cristalinas del dominio Nexus pululaban alrededor del tercer planeta como un vas furioso. El almirante Santos había mejorado. Visión. Acercó la escena con sus implantes neuronales procesando los datos tácticos. La flota del dominio era enorme, más de 2000 naves de diferentes tamaños. Sus agujeros cristalinos refractaban la luz estelar en patrones deslumbrantes. Eran hermosas, a su manera alienígena, y completamente letales. Múltiples firmas de energía. Detectadas. La teniente comandante Racer informó que sus dedos bailaban sobre la interfaz holográfica. El dominio está. Bombardean 2 centros de población. Las capacidades defensivas de los KTH son mínimas. Están siendo masacrados. Santos asintió con gravedad. Formaciones de batalla. Ejecutar plan. Thunderbolt, el humano Flick, se movió con una precisión que habría parecido imposible a los observadores externos. 500 naves, cada una obra maestra de la ingeniería humana, divididas en formaciones de ataque tridimensionales. Se habían entrenado para esto, ejecutando innumerables simulaciones contra tecnologías cristalinas. La voz del señor Re tenía un tono de preocupación. Las naves del dominio no reaccionan a nuestra presencia. Son sensores, no pueden vernos. Una leve sonrisa dibujó el rostro de Santos. Tecnología de sigilo humano desarrollada durante décadas de paranoia. La preparación estaba demostrando su valía. La flota del dominio continuó su bombardeo sin percatarse de que la muerte se acercaba en alas silenciosas. Todas las naves, armas libres. Apunten primero a sus nodos de comando y control. Mostrémosles lo que sucede cuando se ataca a los indefensos. Los primeros disparos se realizaron sin previo aviso. Misiles con punta cuántica atravesaron los escudos cristalinos de las naves de dominio como si no existieran, detonando dentro de sus alas. Rayos de plasma calibrados con precisión a la frecuencia resonante de las estructuras cristalinas destrozaron escuadrones enteros de naves enemigas. La flota del dominio se tambaleó confundida. Su conciencia VIH, usada para perfeccionar la coordinación, se fragmentó repentinamente cuando las naves de comando explotaron en fragmentos cristalinos. Comenzaron a girar sus armas, cargando, pero estaban luchando contra un enemigo que no podían detectar correctamente en la superficie de KTH'. Los alienígenas supervivientes observaron con asombro cómo sus torturadores comenzaban a morir en masa. El cielo nocturno se iluminó con explosiones. Escombros cristalinos llovían como lluvias de meteoritos. Nunca había visto una precisión militar tan devastadora. Una fuerza tan abrumadora aplicada con precisión quirúrgica. El dominio finalmente logró atacar algunas naves humanas. Sus armas de energía atacaron con suficiente poder para romper una pequeña luna. Pero las naves Terán se desviaron en ángulos imposibles. Sus amortiguadores inerciales y motores cuánticos permitieron maniobras que desafiaban la física convencional, donde no podían esquivar sus escudos, diseñados a la inversa a partir de estudios de agujeros negros. Horizontes de eventos absorbieron los ataques sin esfuerzo.
Múltiples naves capitales del dominio intentaban retirarse. Reza informó que intentaban alcanzar puntos de salto cuántico. Santos se inclinó hacia adelante en su silla de mando. Esta vez no, desplegaron las redes de gravedad. Chips especializados de la flota humana. Activaron su arma más celosamente protegida. Pozos de gravedad artificial que imposibilitaban viajar más rápido que la luz. Las naves del dominio se encontraron atrapadas. Sus formas cristalinas brillaban en la luz estelar binaria mientras intentaban escapar desesperadamente. Este es el almirante Santos de la Flota de Defensa Terán. Su transmisión cortó todas las frecuencias, traducidas a los armónicos cristalinos de la comunicación del dominio. Atacaste una especie pacífica, asesinaste civiles y no mostraste piedad. Ahora te enfrentas a la humanidad y te mostraremos el verdadero significado de la guerra. La respuesta llegó en tonos agudos y discordantes. La IA de la nave tradujo entidades desconocidas. ¿Te atreves a interferir con los dominios de Harvest? Somos los depredadores máximos de esta galaxia. Tu resistencia es inútil. Depredadores máximos. La risa de Santos fue fría. Nunca antes te habías encontrado con humanos. Evolucionamos en un mundo que intentaba matarnos a diario. Sobrevivimos a eras de hielo, impactos de asteroides y nuestras propias guerras nucleares. Todo lo que hemos construido se forjó en el crisol de la Tierra, un planeta que clasificarías como un mundo mortal. Las naves del dominio comenzaron a agruparse. Sus formas cristalinas se fusionaron en estructuras más grandes. Fue una demostración impresionante de su avance tecnológico, pero Santos esperaba esto. Las simulaciones habían predicho tal comportamiento. Todas las naves ejecutaron la maniobra de destrozar el punto. Muéstrales lo que los verdaderos depredadores pueden hacer. El movimiento de la flota humana es único. Su formación cambió como un ser vivo. Misiles con punta cuántica impactaron puntos precisos en la estructura fusionada del dominio, mientras que los rayos de gravedad crearon campos localizados de fuerza aplastante. La megaestructura cristalina comenzó a resquebrajarse. Su perfecta simetría fue interrumpida por ataques cuidadosamente calculados en su pantalla de mando. Santos observó cómo se desarrollaba la batalla con fría satisfacción. El dominio nunca se había enfrentado a un enemigo como la humanidad, una especie que había pasado toda su historia luchando, adaptándose y superando adversidades imposibles. No tenían idea de lo que habían despertado mientras la batalla se libraba en la Tierra. Presenciaron algo sin precedentes. La supuesta flota invencible del dominio, siendo sistemáticamente destrozados por naves que apenas podían rastrear, usando armas que no podían comprender. Sus salvadores lucharon con una precisión y ferocidad que parecían imposibles. Su tecnología era tan avanzada que parecía magia. El mensaje a la galaxia era claro. La humanidad había emergido de su aislamiento no como conquistadores ni invasores, sino como protectores. Y eran más poderosos de lo que nadie podría haber imaginado. Las secuelas de la batalla pintaron una escena etérea sobre el KTH'. Los restos cristalinos brillaron en la luz estelar binaria, creando un campo de asteroides artificial donde una vez estuvo la poderosa flota del dominio. Pero las naves terranas no dieron tiempo a la reflexión. Habían ganado la batalla espacial, pero la guerra terrestre continuaba. Múltiples fuerzas terrestres del dominio detectaron. La teniente comandante Risa informó que sus interfaces neuronales procesaban datos de sensores. Se están atrincherando en las principales ciudades utilizando poblaciones civiles. El almirante Santos de Ciel se levantó de su silla de mando. Sus músculos mejorados se tensaron bajo su uniforme. Piensan, no nos arriesgaremos a bajas civiles. No conocen muy bien a los humanos. Él, se volvió hacia su oficial de operaciones de combate. Despliega a los caminantes fantasma en las profundidades del Elácter Mop. Las tropas humanas se prepararon para el despliegue terrestre. El núcleo del fantasma representaba la cima de la evolución militar humana. Soldados mejorados con biotecnología de vanguardia y armados con armas que alteraban la física misma. Su armadura servo era una segunda piel, negra como el espacio y casi tan silenciosa. La comandante Elina Bob revisó su rifle cuántico por última vez antes de dirigirse a sus tropas. Escuchen, caminantes fantasma. El dominio cree que pueden esconderse detrás de los civiles. Vamos a mostrarles por qué fue un error. El equipo alfa del AK desplegará inhibidores de sigilo para cortar su comunicación con la mente colmena. TIN evacuará a los civiles a través de túneles cuánticos. Equipo Charlie, estás conmigo. Cazamos cápsulas de desembarco lanzadas desde la flota humana.
Sus sistemas de sigilo los hacían prácticamente invisibles mientras perforaban la atmósfera. Las fuerzas del dominio buscaron sus sensores cristalinos, que no detectaban nada más que radiación de fondo. La primera señal de presencia humana llegó cuando escuadrones enteros de cristal, guerreros, perdieron repentinamente contacto con su mente colmena. Su perfecta coordinación se disolvió en el caos. La cápsula de Alina aterrizó silenciosamente en lo que una vez fue un centro cultural CART. Los sensores de su armadura pintaron una imagen táctica. Guerreros cristalinos reteniendo grupos de CART como rehenes. Sus elegantes formas, retorcidas por el miedo, los soldados del dominio se erguían como estatuas. Sus formas facetadas reflejaban la tenue luz. El análisis del objetivo la completó. Se identificaron debilidades estructurales reportadas. Munición cuántica calibrada. Elina se movía como una sombra. Sus músculos mejorados y articulaciones de fricción cero permitían movimientos que habrían parecido imposibles. El primer guerrero del dominio se hizo añicos antes de poder reaccionar. Las balas cuánticas impactaron en puntos precisos que propagaron la destrucción a través de su forma cristalina por toda la ciudad. Escenas similares se desarrollaron. Caminantes de la costa emergieron de la oscuridad. Sus armas estaban ajustadas con precisión para explotar cada debilidad en la fisiología del dominio, donde los guerreros cristalinos intentaron fusionarse, en formas más grandes. Los soldados humanos desplegaron bombas de gravedad que rompieron sus enlaces moleculares. Un grupo de KTH observó con asombro cómo Elina los liberaba personalmente. Sus movimientos, un borrón incluso para sus órganos ópticos avanzados. Uno de ellos, con las marcas de un erudito superior, habló con vacilación. Estándar universal. Tú te mueves como una sombra líquida. ¿Eres un ser verdaderamente orgánico? El casco de Elina se retrajo, mostrando su rostro muy humano. Somos humanos. Todo lo que hemos construido se forjó en el crisol de la Tierra, un planeta que clasificarías como un mundo mortal. Las naves del dominio comenzaron a agruparse. Sus formas cristalinas se fusionaron en estructuras más grandes. Fue una demostración impresionante de su avance tecnológico, pero Santos esperaba esto. Las simulaciones habían predicho tal comportamiento. Todas las naves ejecutaron la maniobra de destrozar el punto. Muéstrales lo que los verdaderos depredadores pueden hacer. El movimiento de la flota humana es único. Su formación cambió como un ser vivo. Misiles con punta cuántica impactaron puntos precisos en la estructura fusionada del dominio, mientras que los rayos de gravedad crearon campos localizados de fuerza aplastante. La megaestructura cristalina comenzó a resquebrajarse. Su perfecta simetría fue interrumpida por ataques cuidadosamente calculados en su pantalla de mando. Santos observó cómo se desarrollaba la batalla con fría satisfacción. El dominio nunca se había enfrentado a un enemigo como la humanidad, una especie que había pasado toda su historia luchando, adaptándose y superando adversidades imposibles. No tenían idea de lo que habían despertado mientras la batalla se libraba en la Tierra. Presenciaron algo sin precedentes. La supuesta flota invencible del dominio, siendo sistemáticamente destrozados por naves que apenas podían rastrear, usando armas que no podían comprender. Sus salvadores lucharon con una precisión y ferocidad que parecían imposibles. Su tecnología era tan avanzada que parecía magia. El mensaje a la galaxia era claro. La humanidad había emergido de su aislamiento no como conquistadores ni invasores, sino como protectores. Y eran más poderosos de lo que nadie podría haber imaginado. Las secuelas de la batalla pintaron una escena etérea sobre el KTH Prime. Los restos cristalinos brillaron en la luz estelar binaria, creando un campo de asteroides artificial donde una vez estuvo la poderosa flota del dominio. Pero las naves terranas no dieron tiempo a la reflexión. Habían ganado la batalla espacial, pero la guerra terrestre continuaba. Múltiples fuerzas terrestres del dominio detectaron. La teniente comandante Risa informó que sus interfaces neuronales procesaban datos de sensores. Se están atrincherando en las principales ciudades utilizando poblaciones civiles. El almirante Santos de Ciel se levantó de su silla de mando. Sus músculos mejorados se tensaron bajo su uniforme. Piensan, no nos arriesgaremos a bajas civiles. No conocen muy bien a los humanos. Ellos, él, se volvió hacia su oficial de operaciones de combate. Despliega a los caminantes fantasma en las profundidades del Elácter Mob. Las tropas humanas se prepararon para el despliegue terrestre. El núcleo del fantasma representaba la cima de la evolución militar humana.
Soldados mejorados con biotecnología de vanguardia y armados con armas que alteraban la física misma. Su armadura servo era una segunda piel, negra como el espacio y casi tan silenciosa. La comandante Elina Bo revisó su rifle cuántico por última vez antes de dirigirse a sus tropas. Escuchen, caminantes fantasma. El dominio cree que pueden esconderse detrás de los civiles. Vamos a mostrarles por qué fue un error. El equipo alfa del AK desplegará inhibidores de sigilo para cortar su comunicación con la mente colmena. TIN evacuará a los civiles a través de túneles cuánticos. Equipo Charlie, estás conmigo. Cazamos cápsulas de desembarco lanzadas desde la flota humana. Sus sistemas de sigilo los hacían prácticamente invisibles mientras perforaban la atmósfera. Las fuerzas del dominio buscaron sus sensores cristalinos, que no detectaban nada más que radiación de fondo. La primera señal de presencia humana llegó cuando escuadrones enteros de cristal, guerreros, perdieron repentinamente el contacto con su mente colmena. Su perfecta coordinación se disolvió en el caos. La cápsula de Alina aterrizó, silenciosamente en lo que una vez fue un centro cultural CART. Los sensores de su armadura pintaron una imagen táctica. Guerreros cristalinos reteniendo grupos de CART como rehenes. Sus elegantes formas, retorcidas por el miedo, los soldados del dominio se erguían como estatuas. Sus formas facetadas reflejaban la tenue luz. El análisis del objetivo la completó. Se identificaron debilidades estructurales reportadas. Munición cuántica calibrada. Elina se movía como una sombra. Sus músculos mejorados y articulaciones de fricción cero permitían movimientos que habrían parecido imposibles. El primer guerrero del dominio se hizo añicos antes de poder reaccionar. Las balas cuánticas impactaron en puntos precisos que propagaron la destrucción a través de su forma cristalina por toda la ciudad. Escenas similares se desarrollaron. Caminantes de la costa emergieron de la oscuridad. Sus armas estaban ajustadas con precisión para explotar cada debilidad en la fisiología del dominio, donde los guerreros cristalinos intentaron fusionarse en formas más grandes. Los soldados humanos desplegaron bombas de gravedad que rompieron sus enlaces moleculares. Un grupo de KTH observó con asombro cómo Elina los liberaba personalmente. Sus movimientos, un borrón incluso para sus órganos ópticos avanzados. Uno de ellos, con las marcas de un erudito superior, habló con vacilación. Estándar universal. Tú te mueves como una sombra líquida. ¿Eres un ser verdaderamente orgánico? El casco de Elina se retrajo, mostrando su rostro muy humano. Somos humanos. Eran más oscuros, más angulares, diseñados exclusivamente para la guerra. Todas las naves, estaciones de batalla. Santos ordenó. Su voz se calmó a pesar de las probabilidades. Doctor Patel, necesito opciones. La voz de Maya llegó a través del canal de comando. Rápido y concentrado. Los cristales están todos conectados en red, compartiendo una conciencia cuántica entrelazada. Si podemos interrumpir esa red, detuvo los cálculos acelerados. A través de su mente mejorada, necesitamos crear una cascada de resonancia cuántica, pero se necesitaría más poder del que posee toda nuestra flota. Santos observó cómo la nueva flota del dominio se acercaba a su formación. Perfecta e inevitable. ¿Qué pasa con las estrellas binarias? Hubo un momento de silencio mientras Maya procesaba la implicación. Sí. Si podemos activar una nova controlada en la estrella más pequeña, las fluctuaciones cuánticas serían suficientes para destruir su red. Pero, señor, eso significaría sacrificar nuestra posición. Los sistemas de sigilo no sobrevivirían a esos niveles de energía. Ya saben que estamos aquí. Santos respondió con gravedad. Ya no se trata de esconderse. Abrió un canal. A todas las naves humanas. Séptima flota. Este es el almirante Santos. Ahora nos enfrentamos al verdadero poder de dominio. Pensaron remodelar esta galaxia a su imagen para prepararla para algo aún peor. Olvidaron algo que esta galaxia ya tiene. Protectores. La flota humana se movió con gracia mortal. Sus naves negras formaron nuevos patrones que confundieron los algoritmos tácticos del dominio. Santos continuó. La humanidad se ocultó de la galaxia porque recordamos nuestras guerras, nuestros errores. Construimos nuestra fuerza en secreto, no para conquistar, sino para defender. Hoy les mostramos a todos por qué la Tierra era llamada un mundo mortal. La batalla estalló con una violencia imposible. Las naves del dominio dispararon rayos cristalinos que podían cortar planetas por la mitad, pero las naves humanas se abrieron paso. Los ataques,
Sus motores cuánticos distorsionaron la realidad misma. Donde la flota cristalina intentó predecir patrones de movimiento, solo encontraron caos. La humanidad había aprendido hace mucho tiempo que la previsibilidad significaba muerte. La comandante Elin Volkov regresó a bordo de su nave, liderando un equipo de ataque de naves más pequeñas a través de la formación del dominio. Su misión: colocar dispositivos de resonancia cuántica en puntos precisos alrededor de la estrella binaria más pequeña. Cada aproximación era una danza con la muerte. Reflejos humanos y tecnología probada contra. Cristalino. Perfección. Se están adaptando a nuestros sistemas de sigilo. Reza informó. Sus manos, sobrevolando los controles tácticos. Las naves del dominio están empezando a rastrear nuestras señales. Santos asintió. Aprenden rápido. Entonces, ejecutamos el protocolo Omega. En toda la flota humana, las naves comenzaron a transmitir en frecuencias que no deberían haber sido posibles, transmitiendo señales cuánticas que causaron estragos en la conciencia en red de los dominios. Las naves cristalinas flaquearon. Su perfecta coordinación mostraba grietas, pero la respuesta del dominio fue devastadora. Sus naves comenzaron a fusionarse formando enormes estructuras geométricas que deformaron el espacio mismo. Rayos de energía se lanzaron, finalmente encontrando sus marcas. Naves humanas. Su sigilo, comprometido, recibió impactos directos. El vacío se llenó de nubes de plasma en expansión. Y escombros. Dispositivos de resonancia implantados. Elena informó. Su voz era firme a pesar del caos que esperaba la orden final. Santos miró su pantalla táctica. La flota humana había destrozado gravemente al dominio, pero estaban superados en número y maniobrabilidad. El enemigo estaba aprendiendo, adaptándose, volviéndose más fuerte, al igual que los humanos. Doctor Patel, ¿qué son nuestras posibilidades? La respuesta de Maya fue inmediata. La cascada definitivamente interrumpirá su red, pero la reacción cuántica. No puedo garantizar que ninguna nave en 3 minutos luz sobreviva. Santos sonrió con tristeza. Entonces nos aseguraremos de que tantas naves como sea posible superen ese rango. Todas las naves ejecutan saltos cuánticos de emergencia. A mi señal. Comandante Volkov. Su equipo tiene 30 segundos para despejar la zona de explosión. El dominio aprovechó su ventaja. Sus superestructuras geométricas se acercaban para la destrucción. Nunca se dieron cuenta de que era exactamente lo que la humanidad quería, acercándolos a la estrella que estaba a punto de convertirse en su perdición. Todas las naves marcan. Los dispositivos de resonancia cuántica se activaron simultáneamente. Su efecto, amplificado por la energía masiva de la estrella por un momento, pareció contener la respiración. Entonces la realidad se quebró. La estrella binaria estalló en una cascada de energía cuántica. Su compañera más pequeña se transformó en una mezcolanza de realidad. Fuerzas de deformación. La flota del dominio quedó atrapada en sus propias formaciones geométricas. No pudieron reaccionar lo suficientemente rápido. Las resonancias cuánticas se propagaron por su conciencia de red como un virus, destrozando los cimientos mismos de su tecnología cristalina desde el puente del termopozo, ahora a salvo más allá del radio de explosión. El almirante Santos observó cómo el espacio mismo se retorcía y quemaba las masivas superestructuras del dominio que comenzaron a fragmentar sus formas geométricas perfectas, disolviéndose a medida que la cascada cuántica. Ecuaciones cuánticas serían suficientes para destruir su red. Pero, señor, eso significaría sacrificar nuestra posición. Los sistemas de sigilo no sobrevivirían a esos niveles de energía. Ya saben que estamos aquí. Santos respondió con gravedad. Ya no se trata de esconderse. Abrió un canal. A todas las naves humanas. Séptima flota. Este es el almirante Santos. Ahora nos enfrentamos al verdadero poder de dominio. Pensaron remodelar esta galaxia a su imagen para prepararla para algo aún peor. Olvidaron algo que esta galaxia ya tiene: protectores. La flota humana se movió con gracia mortal. Sus naves negras formaron nuevos patrones que confundieron los algoritmos tácticos del dominio. Santos continuó: la humanidad se ocultó de la galaxia porque recordamos nuestras guerras, nuestros errores. Construimos nuestra fuerza en secreto, no para conquistar, sino para defender. Hoy les mostramos a todos por qué la Tierra era llamada un mundo mortal. La batalla estalló con una violencia imposible. Las naves del dominio dispararon rayos cristalinos que podían cortar planetas por la mitad,
Pero las naves humanas se abrieron paso. Los ataques, sus motores cuánticos, distorsionaron la realidad misma. Donde la flota cristalina intentó predecir patrones de movimiento, solo encontraron caos. La humanidad había aprendido hace mucho tiempo que la previsibilidad significaba muerte. La comandante Elin Volkov regresó a bordo de su nave, liderando un equipo de ataque de naves más pequeñas a través de la formación del dominio. Su misión: colocar dispositivos de resonancia cuántica en puntos precisos alrededor de la estrella binaria más pequeña. Cada aproximación era una danza con la muerte. Reflejos humanos y tecnología probada contra. Cristalino. Perfección. Se están adaptando a nuestros sistemas de sigilo. Reza informó. Sus manos, sobrevolando los controles tácticos. Las naves del dominio están empezando a rastrear nuestras señales. Santos asintió. Aprenden rápido. Entonces, ¿ejecutamos el protocolo Omega? En toda la flota humana, las naves comenzaron a transmitir en frecuencias que no deberían haber sido posibles, transmitiendo señales cuánticas que causaron estragos en la conciencia en red de los dominios. Las naves cristalinas flaquearon. Su perfecta coordinación mostraba grietas, pero la respuesta del dominio fue devastadora. Sus naves comenzaron a fusionarse formando enormes estructuras geométricas que deformaron el espacio mismo. Rayos de energía se lanzaron, finalmente encontrando sus marcas. Naves humanas. Su sigilo, comprometido, recibió impactos directos. El vacío se llenó de nubes de plasma en expansión. Y escombros. Dispositivos de resonancia implantados. Elena informó. Su voz era firme a pesar del caos que esperaba la orden final. Santos miró su pantalla táctica. La flota humana había destrozado gravemente al dominio, pero estaban superados en número y maniobrabilidad. El enemigo estaba aprendiendo, adaptándose, volviéndose más fuerte, al igual que los humanos. Doctor Patel, ¿qué son nuestras posibilidades? La respuesta de Maya fue inmediata. La cascada definitivamente interrumpirá su red, pero la reacción cuántica. No puedo garantizar que ninguna nave en 3 minutos luz sobreviva. Santos sonrió con tristeza. Entonces nos aseguraremos de que tantas naves como sea posible superen ese rango. Todas las naves ejecutan saltos cuánticos de emergencia. A mi señal. Comandante Volkov. Su equipo tiene 30 segundos para despejar la zona de explosión. El dominio aprovechó su ventaja. Sus superestructuras geométricas se acercaban para la destrucción. Nunca se dieron cuenta de que era exactamente lo que la humanidad quería, acercándolos a la estrella que estaba a punto de convertirse en su perdición. Todas las naves marcan. Los dispositivos de resonancia cuántica se activaron simultáneamente. Su efecto, amplificado por la energía masiva de la estrella por un momento, pareció contener la respiración. Entonces la realidad se quebró. La estrella binaria estalló en una cascada de energía cuántica. Su compañera más pequeña se transformó en una mezcolanza de realidad. Fuerzas de deformación. La flota del dominio quedó atrapada en sus propias formaciones geométricas. No pudieron reaccionar lo suficientemente rápido. Las resonancias cuánticas se propagaron por su conciencia de red como un virus, destrozando los cimientos mismos de su tecnología cristalina desde el puente del termopozo, ahora a salvo más allá del radio de explosión. El almirante Santos observó cómo el espacio mismo se retorcía y quemaba las masivas superestructuras del dominio que comenzaron a fragmentar sus formas geométricas perfectas, disolviéndose a medida que la cascada cuántica